laboral, una carta del establecimiento mercantil que dice yo estoy trabajando acá, o simplemente presentarse porque ha sido seguro social para poderle dar el seguro de desempleo. Los que están todavía trabajando con la carta laboral, ¿qué establecimientos mercantiles? Solo los que están en Mazarik. Este padrón lo tiene la delegación de Hidalgo, nos ha pasado el padrón de los establecimientos mercantiles y más o menos calculamos que los trabajadores son de 1 a 6 meses el apoyo que se les va a dar. Van a cubrir los 6 meses en el sentido de que Mazarik, según la Autoridad del Espacio Público, se abrirá más o menos en febrero. ¿Qué más? ¿Son suficientes estos apoyos para las afectaciones? Es suficiente en el sentido, nosotros en el decreto viene hasta 3,000. Más o menos se calculan que hay 1,200 trabajadores, trabajadoras que ganan además de su salario propinas y menos, como unos 1,000 los que ganan comisiones por ventas. Y eso en realidad máximo serán unos 2,500, o sea, eso es suficiente. Y estos trabajadores es un extra. O sea, ellos siguen ganando su salario y por supuesto en ese sentido, bueno, pues es la parte del gobierno, digamos, de las diferentes acciones de gobierno, que mientras se desarrolle este proyecto de infraestructura, pues apoyamos a los trabajadores en este sentido. Serían como sus propinas, ¿no? Serían, claro, no sé si ganan más o ganan menos, pero sí es ese plus que por los que llegan el seguro de desempleo es eso. El seguro de desempleo es parte de los digamos, de los elementos de garantizar un trabajo digno, decente, que implica que cuando un trabajadora pierde su trabajo por causas no imputables al trabajador, entonces ahí es donde entra el seguro de desempleo. En este caso, pues la mayoría no ha perdido su trabajo, pero sí ha perdido parte de sus ingresos y por eso le daremos el seguro de desempleo. ¿Cuántos trabajadores serán? Nosotros hemos puesto 3,000, podemos llegar hasta 3,000, pero calculamos que van a ser alrededor de 2,500 entre los que ganan propinas y los que ganan comisiones por encima de su salario básico. Secretaria, la frontera, siempre hay un problema con la frontera, el salario es otro. ¿Qué medidas están tomando ustedes para que esta propuesta de homologación de salario funcione en las fronteras? Bueno, la primera, hay distintas ya propuestas, incluso aparte de la desvinculación, otra propuesta es una sola zona. En el sexenio pasado había 3 zonas de salario mínimo, se volvieron 2. En este momento solamente haya una zona, un salario mínimo para todo el país. Y también son las diferentes propuestas. Ya la senadora Alejandra Barrales puso en la mesa, metió como una propuesta legislativa de su fracción la reforma constitucional para la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Entonces creo que hay ya distintos elementos que gradualmente seguramente tocará el Congreso y ir construyendo acuerdos en esta reforma que falta, como decía el secretario de Finanzas. Entonces la propuesta es un solo salario mínimo. Secretaria, pero desaparece la figura jurídica de salario mínimo, porque escuché al secretario Soterisco que decía, pues se va a llamar salario base o salario básico. Podría ser que en lugar de llamarle, es decir, hay 2 formas de desvincular. Una forma es cambiar, quitar de todos lados a nivel federal y luego cada gobierno lo hará a nivel local, donde diga tantos salarios mínimos, debe decir la unidad de medida tal, ¿no? Esa es una reforma, esa es una forma de llegar a la desvinculación. Otra forma de llegar a la desvinculación es que no se llame salario mínimo, sino que se llame, este es el salario básico, digamos, el salario mínimo queda ahí y eso está decidido de otra manera. Tenemos salario básico, puede llamarse también salario constitucional, porque lo que tenemos ahora es inconstitucional, lo que dice la Constitución para lo que sirve el salario. Otro tipo, en otros países lo que han hecho es ese, es decir, le ponen otro nombre al salario primario y dejan, digamos, lo que la ley ya decía, porque efectivamente algunos calculan hasta 6,000 elementos que están vinculados, porque algunos incluso contratos colectivos están medidos así. Entonces hay diferentes, la cuestión es la voluntad de todos de llegar a esta desvinculación y podrían ser distintos caminos. Creo que cualquiera puede ser, nos ayuda para que efectivamente la discusión de diciembre sea una discusión en la Comisión de Salarios Mínimos que ya no esté vinculada a el tema de la inflación que provoca si lo aumentas más por todas las demás cuestiones. O sea, ahí hay
pues hay una trampa, digamos, en la discusión que ya no es válida en este momento. Entonces, ¿la economía mexicana sí aguantaría un salario de esta cantidad? Mira, la economía mexicana aguanta lo que plantea la Constitución en términos de cuál tiene que ser el salario mínimo, que es la canasta básica. En este primer momento, como decía el secretario, hay diferentes análisis que se van a presentar en la mesa y que seguramente el gobierno federal, porque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es gabinete ampliado, o sea, tiene